cambia, todo cambia. Bueno, le damos la bienvenida. Yo saludo particularmente a toda la audiencia, a Analía Calfulaf aquí en los controles, ni más ni menos que con Ariel Garis, que bueno, se viene con sus temas, y lo primero que me pidió fue poner Todo Cambia de Mercedes Sosa, así que yo, obediente aquí en el control, seleccioné este tema hermosísimo con esta voz de Mercedes Sosa tan nuestra, ¿no? Tan argentina, aunque la letra, me decías, Ariel, no. Hola Analía, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por hacerme caso y poner esa canción que es motivadora, ¿no? Te alienta, realmente es hermosa. Y sí. Es hermosa. Bueno, saludo también a todos los que nos escuchan, que no son 10 tipos, no, son más. Me gusta que lo aclares, porque más. El otro día dijiste 10 tipos y no eran 10 tipos. No, son más, son 11. Bueno, no, digo en broma. Vamos sumando. Sí, una hermosa canción que pertenece a la trova chilena. La trova chilena es una canción de Julio Neumhauser. Julio Neumhauser entraba dentro de la trova chilena, poeta y músico chileno, de aquella trova del país trasandino que estaban Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera. Bueno, claro, todo un lujo, ¿no? ¿Estás hablando de gente? Sí. ¿Con qué contenido, con qué fuerza, con qué letras? Sí, claro, un contenido muy específico, ¿no es cierto? Muy comprometido con la realidad política, ideológica de su tiempo. En los años 60, mediados de los 60, había fundado Julio Neumhauser el grupo Quilapayún, ¿no? Quilapayún. ¿Te acordás? Fue un grupo muy famoso en los 60, 70, ¿no? Y después fueron, en los años 70, a hacer una gira por Europa, y en Francia se enteraron, sorprendidos, del golpe de Estado en Chile. Claro, ¿no es cierto? Del general Pinochet, ¿no? Contra el gobierno constitucional de Salvador Allende. Y entonces Neumhauser quedó exilado, ¿no? pudo más volver a Chile. Vive aún este hombre, vive. Creo que vive en Suecia, sí. Está casado en Suecia, sí, con una sueca, sí. Así que sí, creo que en Suecia vive aún, pero no creo que el dato es confiable. ¿Nunca regresó a Chile? No. Así que creo que sí, volvió esporádicamente, ¿no? No pudo volver durante la larga dictadura de Pinochet. Del año 82 es esta canción, y la tomó Mercedes Sosa, que justamente hace 10 años que falleció nuestra Mercedes Sosa. Sí, justamente, claro. Este año se cumplen 10 años de la muerte de Mercedes Sosa, y cuando la graba la Negra Sosa, ¿no es cierto? Bueno, la canción se hace famosa en todo el mundo, todos los artistas la graban, hay interpretaciones hasta en otros idiomas, es increíble cómo la popularizó. Como pasa con Gracias a la Vida, la inmortalizó, con Gracias a la Vida. O sea, son otros autores, pero que ella los hace. Y cuando la música es buena, es universal. Claro. Es así. Porque es el mismo idioma. Sí, no importa si es clásica, popular, culta, lo que sea. Si la música es buena, comparte el mismo idioma, es el mismo lenguaje. Por lo tanto, se admira y se disfruta igual. Fíjate vos que, por ejemplo, saliendo un poquito de tema, como lateralidad, nota al margen, cuando vos escuchás una composición del genial Ennio Morricone, sí, como no. Cinema Paradiso, que escuchamos la semana pasada, bueno, sí, realmente. El oboe de Gabriel, etcétera. Bueno, a ver, otra de las bandas de sonora que hizo muchos, por ejemplo, de películas del lejano oeste. Y vos escuchás a Ennio Morricone y los puede disfrutar cualquiera, desde el que sabe de música clásica, que va al Teatro Colón, o el viento y el grito del viento, El Profesional, tantas bandas de sonoras de película, que lo puede disfrutar todo el mundo. No hace falta tener un oído musical. Lo disfruta desde aquel que va al Teatro Colón, ¿no es cierto?, a escuchar ópera, hasta aquel que está, qué sé yo, en un taller mecánico escuchando música. Todo el mundo lo disfruta.
Exactamente, es así. Bueno, porque es un lenguaje universal. Bien, ahí volviendo. está. Julio Numhauser, entonces, de la trova chilena, autor de Todo Cambia, y con esta voz fantástica de la negra. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Así arrancamos hoy. Hay un contenido ideológico, sí, así arrancamos, en la canción, en la letra. Hay todo un mensaje, ¿no es cierto? Hay una esperanza. Hay una esperanza. Que Ese es el sentido del tiempo, la esperanza. Es decir, el sentido de que esperar, ¿no es cierto? El tiempo de espera de que algo cambie. Claro, realmente, ¿no? Y ese todo... es un grito. Claro, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. O sea, te digo que el tiempo hace que las cosas cambien, y también el hombre hace que, o puede hacerlo, tiene la facilidad o la facultad, la posibilidad de hacer que las cosas cambien. Entonces, claro, ahí reside la esperanza. Bueno, y ahí justamente hay una inspiración, una fuente en las filosofías de la praxis del siglo XIX. Cuando Marx dijo: la filosofía no debe interpretar al mundo, sino transformarlo. Mira vos. Entonces, claro, es una digamos, una interpretación poética de esa frase de Marx, la praxis, ¿no? Claro. No detenernos tantos en la reflexión metafísica acerca del mundo, sino orientarnos a la transformación material, concreta. Claro, y esa esperanza que yo imagino que la ha tenido, no conozco los pormenores de la composición de la canción, pero seguramente desde el exilio, porque dice: así como cambio yo en esta tierra lejana, ¿no? Ah, claro, porque es del 82, claro, la canción. O sea que evidentemente... Hice los deberes. Muy bien, Ariel, excelente. Entonces tu trabajo de investigación para comenzar este programa, que bueno, tendrá seguramente algún tema profundo. Profundo. Para abordar. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Por qué cambia todo? Ahí está, a ver. ¿Quién tiene la capacidad de que todo cambie? Pregunta filosófica. Sí, es una pregunta que va hacia el fondo de la historia, ¿no? Ya lo creo. Va hacia el fondo de la historia. Bueno, no es la izquierda, no es el marxismo la que trajo la novedad de los cambios en el mundo. Mira vos, tan criticado, tan mal visto. Sí, no es el marxismo. Mira, no fue. No, porque el marxismo se opone, ¿no es cierto?, a la visión cristiana de la historia, pero en el fondo son primos hermanos con el cristianismo. Comparten mucho, esto puede causar mucho escozor en algunos que lo escuche, pero hay algo muy, muy, muy similar. Después se separan, por supuesto, pero entre cristianos y marxistas, sobre todo entre católicos y marxistas, no tanto entre protestantes o evangélicos. Bueno, ahora los evangélicos están muy de moda, pero entre católicos y marxistas hay puntos en común. Por ejemplo, esta idea de la solidaridad entre la humanidad, esto de darlo todo, la patria es el otro. Bueno, estas ideas son compartidas. Fueron puntos de encuentro y de diálogo, por ejemplo, en la década del 60 y en la década del 70. Claro, por eso está el tercermundismo y todo este movimiento. Por eso está el tercermundismo. Entre curas villeros, curas del tercer mundo, ¿no es cierto? La idea del revolucionario, del militante que todo lo entrega por su pueblo, que todo lo entrega por su prójimo. Bueno, es una idea también derivada del cristianismo. Bueno, en eso no estaría, eso de amar al prójimo no estaría nada mal, ¿no? No. Si comparten estos valores. Claro, y es también el contexto del Vaticano II, cuando se cerró en la década del 60, ayudó a todo este tipo de divulgación de ideas y de encuentro entre la izquierda y el catolicismo. Claro. Ayudó muchísimo. Por ejemplo, en nuestro país tenemos a una figura emblemática, el padre Mujica. Claro, que representa en la Villa 31, esta unidad. Claro, representa eso, ¿no? Esta unión entre marxismo y catolicismo. ¿Por qué se dio? Sobre todo se dio a partir del año 71, acá en Córdoba, en Altagracia, donde hubo un congreso de filosofía en donde se reunieron católicos y marxistas, ¿no es cierto? Y ahí nace, en Altagracia, un congreso. ¿Quién lo convoca? No es que... yo no me acuerdo cómo fue convocado eso, pero sí fue una unión un diálogo, ¿no es cierto?, entre los sectores de izquierda, combativos algunos, y también había mucho peronismo, por supuesto,
y los curas que estaban embebidos con el Vaticano II. Por ejemplo, de esta unión nacería la estructura, el planteamiento, el argumento ideológico de Montoneros. De ahí surge. Y sí, Montoneros ya había secuestrado a Aramburu, por supuesto. Montoneros ya había participado en muchos movimientos de lucha armada, pero digamos que los principios ideológicos nacidos de Montoneros mezclaban tanto el nacionalismo como la izquierda, y así también principios derivados del catolicismo. Bien, o sea que... Es una mezcla ahí bastante interesante. ¿Por qué? Bueno, yo te dije que había muchos puntos en común. Había puntos en común, vos lo dijiste hasta que se encontraron. Filosóficamente, ¿no es cierto? Filosóficamente hablando de puntos en común. Y vos podés... y a su vez se juntaron en algún momento en la práctica. Como digo vos algo decís. muy, muy profundo, muy abstracto, muy abstracto, muy tedioso, y después vamos a algo un poco más divertido. Bueno, entonces arrancamos por lo filosófico, bueno, para entender claro, el por qué se unen. Comparten. ¿Y qué comparten? ¿Por qué dije primos hermanos? Bueno, porque Marx, ¿no es cierto?, cuando elaboró su sistema filosófico, fíjate vos que prácticamente se basó, no voy a decir calcó, sino se basó en el planteamiento de la historia de San Agustín. Es lo mismo, nada más que alteró, por supuesto, algunos elementos. La historia va hacia algo, dijo San Agustín. El tiempo histórico avanza. Vos en el secundario habrás visto o hiciste la línea del tiempo, un tiempo que nace y un tiempo que se desarrolla y que sigue y sigue. Bueno, la idea lineal del tiempo es una idea muy propia del cristianismo, porque los griegos anteriormente tenían una concepción lineal de la historia, o el eterno retorno. Bueno, que se lo sacaron a los orientales, que todavía Oriente sigue en eso, en el eterno retorno. En cambio, en la concepción judeo-cristiana del tiempo, el tiempo es lineal, avanza. Claro. ¿Hacia dónde avanza según esta visión escatológica? La escatología es el fin de San Agustín. Bueno, avanza hacia la consumación de los tiempos, la metahistoria, la parusía o segunda venida del Mesías. Hacia ahí avanza la historia. Todo esto tiene sentido porque va hacia allá. Bueno, esto lo tomaron Kant, lo tomó Hegel y también lo tomó Marx. Bueno, Marx dice, sí, es verdad, la historia va hacia eso. Hay un sentido del tiempo. Ahora, el paraíso de Marx no está en el otro mundo, no es un paraíso de tipo metafísico, sino que el paraíso está en la tierra. Hay que construirlo acá. Claro, el paraíso está en la tierra, que es para Marx la abolición del Estado y, ¿no es cierto?, de todas las clases sociales en una sola clase. Claro, todos iguales. Todos la igualdad al 100%. Esa es la utopía marxista, que también hay una derivación de las utopías rusonianas. Todo va a ser mejor en el futuro, vamos a construir algo mejor. Entonces, cuando vos querés construir algo mejor, quiere decir que tu presente es una porquería. Claro, y querés construir algo mejor para salir de este presente. Exacto. Y necesitas un hombre nuevo para eso. Un hombre nuevo. Bueno, eso es la concepción filosófica que yo quería decirte, porque se hermanan. O sea, los dos coinciden en cambiar todo, en mejorar todo, en ir hacia adelante, progresar hacia el paraíso, pero uno lo tiene en la tierra y el otro lo tiene en el cielo. En el más allá, exactamente. Ahí está la diferencia. Sí, el más allá hay que ver. Bueno, claro. ¿Cómo será? Uno está más allá, otro está más acá, pero en definitiva es el paraíso. Paraíso. Los dos buscan el paraíso para el hombre. En definitiva, ambos dicen que vamos hacia algo. Bien. Y algo bueno. Y hacia algo bueno. Bueno, yo la semana pasada había citado a Nietzsche. Nietzsche dice, no vamos hacia nada bueno. Claro. Bueno, te viniste más optimista hoy, me gustó. Sí, bueno. Que empezaste con todo cambia y ahora ya hablamos de paraíso. Ahora sí, salimos un poco de esta cuestión filosófica, teológica, y nos vamos, Analía, a algo un poquito más... si querés, más a nuestros tiempos, más didáctico o entretenido. ¿Por qué se juntan a hablar en los 60 y en los 70 marxistas y católicos? Bueno, porque se juntan dos desahuciados, dos enfermos terminales. Se juntan dos solitarios.
eran dos solitarios, dos tipos que lo habían perdido todo. Los habían dejado las mujeres, los habían dejado la familia, se quedaron como quien dicen en bola. Bueno, eran dos enfermos terminales que se juntan, y el marxismo, que se juntan para dialogar, para darse un poquito de aliento entre sí, para redefinir lineamientos, luchas, estrategias, etcétera. ¿Por qué? Porque perdieron la batalla. ¿Y contra quién perdieron la batalla? Se habían dado cuenta que la batalla estaba perdida. No estaba perdida en ese momento, pero los más pensantes, los más lúcidos, bien se dieron cuenta que esto se iba a perder. De ahí vos te podés explicar por qué el movimiento de curas tercermundistas, las renovaciones dentro de la iglesia, etcétera. Podés entender también por qué hay un acercamiento de la izquierda hacia el peronismo, que hacía unos años atrás lo habían despreciado. ¿Por qué? Porque están buscando alguna salida ante esta crisis terminal que tanto la Iglesia como el marxismo estaban viviendo. ¿Contra quién perdieron la batalla? Contra un enemigo en común, que es el que triunfó y es el que está reinando, el capitalismo. Bien, así, entonces ellos sentían que perdían la batalla contra el capitalismo y se unen. Ojo que para la Iglesia el capitalismo es tan dañino como el comunismo. Bueno, ahora hay que explicárselo a los curas y a las monjas porque de esto no saben un comino. Pero bueno, dogmáticamente, si vos vas a leer las fuentes, sobre todo de los papas, el Papa Pío IX, el Papa León XIII, condenan al liberalismo, condenan al comunismo, condenan al marxismo, condenan a toda la modernidad y también condenan al capitalismo. Porque ambos entienden que ambas corrientes son materialistas. Uno, el comunismo, busca reemplazar a Dios por el Estado, mientras que el capitalismo busca reemplazar a Dios con el dinero. Ahí está. O sea que, en definitiva, son las dos caras de una misma moneda. Claro, el Papa Juan Pablo II hizo todo lo posible para terminar con el comunismo en la Europa del Este, ¿no? Que él venía de Polonia, justamente, porque eso es un movimiento ateo, listo, perfecto, pero no hizo nada para terminar con el capitalismo salvaje, que también es un movimiento ateo. Bueno, hoy se ve un poco este movimiento dentro de la Iglesia en contra del capitalismo salvaje, ¿no? Tenemos varias expresiones, sobre todo el escándalo de la pobreza. Claro. Vos podés ahí hacer una comparación entre los discursos de Ratzinger, Benedicto XVI, que era un papa que estaba, cuando ejercía más, estaba más concentrado en cuestiones metafísicas, teológicas, que en cuestiones políticas. Esto no está mal, es una cuestión de perspectiva. En cambio, Francisco está más concentrado en cuestiones terrenales, no tanto en cuestiones escatológicas. Claro, así que... Viste que ahí hay una diferencia en el mundo católico. Y sí, hay una diferencia. Es que no hay unicidad de criterios. Claro, ¿Viste que es todo complejo? Y sí, porque supongo que como no hay unicidad de criterio en nada, tampoco lo hay en el catolicismo. Ahora hay que preguntarse por qué el capitalismo venció. Bueno, otra pregunta. ¿Por qué venció? En los años 70... Bueno, en los años claramente 80. Venció el capitalismo. Pero y encima que se juntaron vos decís catolicismo y marxismo se juntaron a luchar contra el capitalismo y perdieron. Y perdieron la batalla cultural. Perdieron la batalla cultural contra el capitalismo. Un sector del catolicismo se juntó con el marxismo, aclaremos, ¿no? Sí, un sector, porque hay otros sectores que tienen otros puntos de vista, no tantos, queremos decir, los tradicionalistas, sino aquellos que no tienen no ven la historia desde un punto de vista un poquito más amplio, ¿no? Y más profundo, que se detienen en cuestiones menores y no ven la geopolítica, cómo avanza en el mundo. Ese fue uno de los grandes problemas que se suscitaron en aquellos tiempos. Y vos ibas a responder por qué venció el capitalismo. ¿Por qué venció? Y venció, fíjate vos, se pierde contra el capitalismo y también se pierde en el terreno cultural contra el liberalismo. También contra el liberalismo. Y claro, por ejemplo, a ver, fíjate, para el mundo católico como para el mundo comunista o marxista, la homosexualidad es rechazada. Ahí tenés un punto en común entre ambas tendencias.
El Che Guevara en Cuba realizó esto, que lo voy a decir, puede sonar extraño ahora y mucha gente puede enojarse, bueno, qué sé yo, el campo de concentración para homosexuales y reencauzarlos o reeducarlos para la revolución. El Che Guevara tenía una frase: no nos hacen falta peluqueros, nos hacen falta guerrilleros. Ahora, esto lo hizo en la década del 60, cuando Europa habían salido los trabajos de Michel Foucault sobre las minorías sexuales, ¿no es cierto? Y Europa y Occidente iban hacia el respeto a la diversidad racial, sexual, ahí empieza, etcétera. en los 60 estamos. Entonces vos viste que ahí lo de la Revolución Cubana es involutivo con respecto al tema de política y sexo. Mira que es un tema bastante interesante ese, que podemos discutir bastante. ¿Y sí? Ahora, se pierde la batalla cultural frente al liberalismo, que avanza, avanza y avanza. Hoy en día, por ejemplo, oponerse a determinadas cuestiones que hacen al género sería políticamente incorrecto y ya socialmente se asume todo como natural. Es decir, la Iglesia cede, también el comunismo, y por esto en el terreno cultural. Ahora, ¿qué pasó en el terreno estrictamente económico? ¿Por qué el capitalismo avanzó de tal forma? Bueno, porque la ambición, la codicia, la avaricia, para los sectores del capitalismo, para los sectores, digamos, intelectuales o ideológicos del capitalismo, son valores positivos. Son valores positivos. El capitalismo avanza de tal forma, ¿por qué? Porque cree o interpreta que la voluntad de Dios es que el burgués se adueñe del mundo. Vos cuando escuchás esto parece algo tan extraño, sin embargo, este es el origen del capitalismo. El capitalismo tiene un origen más religioso, teológico, que económico. Las teorías económicas vendrán después, vendrán de la mano de Adam Smith en el siglo XVIII, entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Vendrán con David Ricardo, ¿no es cierto? Pero antes, las raíces están en el siglo XVI, durante la convulsionada Europa de la Reforma Protestante. Sobre todo en Juan Calvino. ¿Qué pasaba? Mirá qué cosa interesante. Estamos haciendo una genealogía del capitalismo tal como la propondría Michel Foucault, ¿no es cierto? Es el enfoque de investigación que Foucault tenía, hacer una genealogía de los movimientos ideológicos. Bueno, ahora vos estás haciendo eso, una genealogía del capitalismo. Intento hacerlo, no me voy a comparar con Foucault. No, bueno, pero usándolo como maestro. Desde Sudamérica nosotros no nos podemos comparar con franceses, sería un pecado. No podemos. Bueno, pero siguiendo la línea de trabajo y de investigación de Michel Foucault, vos, digamos, tomándolo como maestro, si querés. Sí, como referente teórico. Claro. Durante el grueso de la Edad Media, el mundo tenía en Europa un problema muy grande, que era ser rico. Ser rico se vivía con culpa durante la Edad Media. Había mucha culpa, por eso cuando una persona muy rica moría, estaba en las últimas, le donaba todo a la iglesia, de ahí que también la iglesia se haya hecho tan rica. Claro, pero tal vez, ¿por qué se vivía con culpa la riqueza? Porque estaba, digamos, se cuestionaba a los ricos desde la misma iglesia, o sea, cuestionaba, los ricos no entraban en el reino, en el reino de los cielos. Había una culpa, vos disfrutabas mientras otros no. Entonces, esa culpa generaba una amargura. Mira, siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Porque entonces la iglesia también de algún modo pregonaba la igualdad. O sea, y de la desigualdad estaba cuestionada y generaba culpa. Generaba mucha culpa el hecho de ser rico. Estamos hablando de la Edad Media. O sea, estamos hablando del grueso de la Edad Media. Ya para el Renacimiento las cosas cambian. Y más van a cambiar con la Reforma Protestante. Se inicia, como ya dijimos en una oportunidad, con Lutero en el 1517, y el movimiento reformista avanza en Europa, sobre todo en el norte de Europa, y llega hasta Suiza, y llega a la Ginebra de Juan Calvino. Allí Juan Calvino elaboró una especie de teocracia, instituyó una teocracia en Ginebra. Fíjate vos que en esa teocracia, donde el mandamás era Calvino, poder político y poder religioso se confundían,
Calvino reforma varias de los dogmas que provenientes de la Iglesia Católica. Calvino como Lutero eran católicos. Bueno, en las instituciones cristianas, Calvino elabora nuevos conceptos con relación al fiel y al dinero. Ahora el dinero no se debía vivir con culpas, porque para Calvino había Dios ya en su presencia y en omnipresencia, Dios ya conoce quiénes se salvan y quiénes no. Ya lo sabe. Entonces hay elegidos y otros que quedarán fuera. Calvino sostiene que la gracia, es decir, los regalos de Dios al fiel, se otorgan a través de muchas cosas. Entre esas cosas está el dinero. Dios te bendice por portarte bien a través de exitosos negocios. Entonces vos no tenés que vivir más con culpa el hecho de ser rico, el hecho de prosperar, el hecho de tener cada vez más bienes. Tenés que dar gracias y tenés la obligación de disfrutarlos y de orientar a otros a hacerse tan ricos o más que vos. Y estas ideas entonces las propaga, las impone de algún modo Calvino. Sí, calcula. Calvino pensaba tal cosa. Ahora, cuando estaba la burguesía en ascendencia en Europa, una burguesía que tenía cada vez más poder económico a través de los méritos personales y no por cuna, ¿no?, como se vivía en muchos países católicos, como por ejemplo en España, con los hidalgos, los hijos de alguien, claro, ahí se mandaba por una cuestión de cuna, no por una cuestión de méritos. Entonces vos tenías a cada pelafustán que mandaba. En cambio, en el mundo protestante se manda a través del mérito. Vos tenés que hacer méritos para mandar. Claro, no sos hijo de alguien. Entonces, adelante, la burguesía tenía permiso para adueñarse del mundo. Tenía permiso para hacer negocios y llevar adelante empresas por todo el mundo, arriesgarse, la empresa, la aventura, porque Dios así lo quería. Dios quería que el burgués se adueñara del mundo, en esta visión teológica propuesta por el reformador Calvino en Ginebra. Fíjate vos que cuando hoy falta muy poquito para celebrar el Día de la Diversidad, el respeto a la diversidad cultural, claro, el anterior el sábado y el lunes que el anterior Día de las Razas. Bueno, cuando España descubre América, ¿no es cierto?, también lo hace motivada o sea, cuando España descubre América, obviamente es antes de la Reforma Protestante, muy poco antes, pero ya se empezaba a vivir este espíritu. Europa ya vivía un espíritu que tenía que ver con la globalización. Europa debía salir de sí misma. Europa, en términos hegelianos, por Hegel, el espíritu de Europa tendía hacia lo absoluto. Es decir, Europa dejaba de ser provinciana para transformarse en universal. Ahí está, claro. América, una vez que es descubierta por España, América pasa a ser parte o a integrar la historia universal. Hegel decía, España invitó a América a entrar a la historia. Claro, lo ven desde esa perspectiva. El tema es que si América quería ser invitado, los que vivían en América querían ser invitados o no. Claro, pero esa ya es otra cuestión, porque el ser y el espíritu eran universales. Europa siempre tuvo esta visión, Analía. El ser allí es universal, por lo tanto, todos deben integrarlo. Ahí está la justificación de la conquista. Claro, es una misión impuesta hacia el europeo, conquistar, llevar su cultura, llevar la cultura griega y romana. Aunque el otro, claro, sin pensar que el otro... Es una conquista. Claro, es una conquista. Conquistar implica... Tal cual. Claro, no respetar. Por eso hoy no es más Día de la Raza tampoco, es respeto por la diversidad cultural. Exactamente. ¿Qué es lo que faltó en aquel momento? ¿Qué es lo que faltó en aquel momento? No hubo respeto por la diversidad cultural, no, fue conquista. Fue conquista. Ahora, también esa conquista, lateralidad, nota al margen, claro, cuando se llevó a cabo, fíjate cuando Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan en el Valle de México,
primero dialogó con todas las tribus alrededor de los aztecas, ¿no es cierto? Salió a todas esas tribus con Malinche, que le hacía de intérprete, y después fueron y conquistaron a los aztecas. Los conquistaron entre los totonecas, olmecas, etcétera, los pueblos de alrededor del Valle de México, más los españoles. O sea, fue todo muy, muy complejo. Podemos hablar mucho sobre esta situación, porque la interpretación, como ya dijimos en otros momentos, es múltiple y hay muchas perspectivas de verla. ¿Que fue sangrienta? Sí, claro que lo fue. Lo fue. Claro, a mí me gusta citar al escritor Eduardo Galeano porque él tiene una visión, digamos, desde la perspectiva de América, ¿no? Sí. Entonces él cuestiona esto y dice, Cristóbal, yo justo busqué un texto de Galeano, dice, Cristóbal Colón ¿descubrió América en 1492 o antes que él la descubrieron los vikingos? Y antes que los vikingos, los que allí vivían no existían. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. Los que allí vivían eran ciegos. ¿Quiénes pusieron, cuestionando un poco, ¿no?, este relato de la historia? Bueno. ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Los que allí vivían eran mudos. Nos han dicho y nos siguen diciendo que los peregrinos de Mayflower fueron a probar América. A poblar América, perdón. Sí. América estaba vacía. Bien, y así sucesivamente, ¿no? Este cuestionamiento a esta palabra descubrimiento. Claro, ¿no? Ahora lo que no comparto con eso, si me permito disentir, sí, por es supuesto, que América era un continente prístino, ideal, antes de la conquista española, y no lo era. Ah, no, para nada. No lo era. No dice que lo era, pero dice que había gente y que también tenía ojos y que tenía... No, por supuesto, Tenochtitlán tenía más, por ejemplo, era una ciudad que tenía acueductos, tenía cloacas, antes que muchas ciudades europeas. Por ejemplo, claro. No, digamos, o sea, había una cultura. No vamos a decir que era perfecta, porque perfecto no existe. No. Pero había una cultura, había varias culturas, si queremos. Una gran diversidad. Una gran diversidad de cultura que bueno, está bien en un concepto, como vos decís, de una Europa que quería universalizar e imponer y llevar su cultura a otros lugares a través de la invasión y la conquista. Claro, no cabe la posibilidad de que las otras culturas quisieran ser... Los reyes católicos, cuando terminaron la Reconquista, ¿no es cierto?, y tomaron las zonas del sur, sobre todo Andalucía, en España, que estaban en poder de los musulmanes, tenían esta suerte de misión evangelizadora hacia todo el mundo. Y a su vez, claro. Hacia todo el mundo. Yo te dije, ¿no es cierto?, la visión o el espíritu europeo es universal. Lo fue. Ya no, porque Europa está en gran decadencia, como buena parte del mundo. Pero en ese momento el espíritu del ser era justamente lo absoluto, tender hacia la universalidad. Esto es central para entender la historia desde el punto de vista hegeliano. Pero bueno, nosotros estábamos con Calvino y esta cosa... Sí, no sé por qué nos fuimos para este lado. Bueno, porque se nos aproxima, pero podemos dejar para un capítulo aparte. Sí. Europa deja de ser provinciana y ahora se transforma con el descubrimiento de América en una Europa globalista. Bien. Europa entra en la globalización o mundialización. Bueno, porque abandona, ¿no es cierto?, problemas internos. El capitalismo con la burguesía adopta la fe protestante, Analía, porque ve ahí principios, argumentos o fundamentos para justamente adueñarse de los entes, adueñarse de las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, la voluntad de Dios así lo quiere. Dios te eligió para esa misión. Yo siempre cito, para explicarlo muy bien a esto, la película Wall Street de Oliver Stone de 1987. Michael Douglas interpreta a un agente de bolsa, ¿no es cierto?, que es un calvinista hecho y derecho, es un capitalista con todas las letras. Y él lo que dice en un discurso, dice una cosa así: la ambición es buena, la ambición es necesaria y la ambición funciona.
La ambición nos ha Él lo puesto hace por una en la convicción. cima de las naciones. Esto es lo que debemos hacer. Cuando vos lo escuchás, por ejemplo, a esta especie de neosacerdote o gurú, porque el economista en la modernidad, acá en este tiempo, en la posmodernidad, vendría a reemplazar al brujo de la aldea o al antiguo sacerdote de la Edad Media. Bueno, el economista es el brujo o es el sacerdote de la Edad Media. ¿Por qué? Porque ahora el economista te dice qué es lo que va a pasar. Es la pitonisa, es la que te adivina el futuro. Con tu plata va a pasar, ponela acá porque va a pasar tal cosa. Cuando vos lo escuchás a Javier Milei, que es tan mediático, Sí. Milei tiene permanentemente este tipo de argumentos. Él no lo dice que lo saca de acá, porque tampoco no inventó nada nuevo. Lo sacan de la teología o la filosofía calvinista. Ahí está el deseo y ahí está la intencionalidad, porque es una especie de misión hasta escatológica. Hay un sentido del tiempo en esto, en lograr el triunfo absoluto de la burguesía sobre todos los entes. En la película Wall Street hay una escena donde Michael Douglas está con Martin Sheen y están en una limusina, paran la limusina en un semáforo y ven que en la esquina, cruzando, hay un señor de traje y maletín y al lado un croto, un linchera, ¿no? Entonces Michael Douglas le dice al chico, ¿cuál es la diferencia entre esos dos personas? Bueno, y Charlie Sheen le dice, bueno, ese tuvo más oportunidades que el otro, tuvo más suerte, una mejor familia, qué sé yo, cosas así. No, mentiras, estupideces, mierda lo que estás diciendo, le dice Michael Douglas. Viven en el mismo país, aquí las oportunidades son para todos. Uno las aceptó las reglas y el otro no. Entonces, claro, él se deshace, el Estado ahí se deshace de cualquier ayuda social. Porque el otro tuvo todas las oportunidades y se las rechazó, es cuestión de él, es una cuestión individual. Por eso el trasfondo del capitalismo es el individualismo, que es en definitiva el que triunfó. Por eso esa reunión entre católicos y marxistas eran dos enfermos terminales, eran dos ejércitos que habían perdido la batalla contra un enemigo en común y la perdieron mal, al punto tal de que el capitalismo penetra en ambas corrientes, ¿no es cierto? Y también las llevó a puntos que no coinciden con las matrices ideológicas. Por ejemplo, vos ves que ahora la iglesia a veces se comporta como una empresa y no tal como una iglesia. Son todos ahí, llevan cuentas, son contadores, esto que el otro. ¿Viste cómo es una pérdida de la batalla cultural? Y también el marxismo, que paulatinamente, ¿no es cierto?, ha dejado de combatir al capitalismo. ¿Para qué? Para detenerse en las cuestiones culturales, siguiendo a Gramsci. Por ejemplo, se detiene en terminar con ciertas costumbres burguesas, como lo entienden la familia constituida, madre, padre, etc. El matrimonio igualitario, todo lo que tiene que ver con una batalla cultural, porque la batalla contra los grupos de poder saben que está perdida. Ahí está. ¿Viste cómo se reorientaron tanto católicos como marxistas, los dos grandes perdedores de finales del siglo XX? Esa es mi modesta tesis, mi modesta reflexión acerca de la genealogía del capitalismo y de su triunfo. Foucault, sí, y al estilo de Michel Foucault. Pero bueno, entonces triunfa el individuo, triunfa el egoísmo. Triunfa también al mismo tiempo el hedonismo, porque no se trata de cualquier capitalismo el que triunfa. No triunfa el capitalismo clásico de que describió Marx en Das Kapital, en El Capital. Triunfa el capitalismo financiero. No triunfa el capitalismo de las chimeneas. Triunfa el capitalismo de Wall Street, claro. Triunfa el neoliberalismo. La especulación plena, constante, la timba financiera. Eso se instituye primero ¿te acordás cuando empezamos con Cambia, todo cambia? En el Chile de Pinochet con los Chicago Boys, estos chicos chilenos católicos que se fueron a estudiar a economía a Chicago y vuelven con las ideas de Milton Friedman.
Vuelven con las ideas de Milton Friedman, por ejemplo, ganó el Premio Nobel de Economía. Los otros días lo escuchaba a Milei, que tiene un perrito que le puso Milton Friedman, por el amor a ese economista y al perrito, qué sé yo. Bueno, Milton Friedman bien puede ser juzgado por un genocidio. Es el que ideó planes sistemáticos para arrastrar a los países a la pobreza. La pobreza lleva consigo un montón de calamidades, inseguridad, delincuencia, etcétera. También lleva a la muerte, lleva a la incertidumbre. Bueno, este tipo de corrientes se basan en eso. Todos tienen la misma oportunidad, porque alguien las acepta y otro no. Es cuestión de él. Acá el Estado librado. Se lava las manos, absolutamente. Es lo evidentemente que escuchás. No es así, porque yo creo que cada vez más gente que elige ser pobre según esta doctrina. Y bueno, ahí tenés los gurúes del capitalismo, muchos libros también orientados de la autoayuda, y también los pastores evangélicos que vos escuchás mediáticamente, todos proponen la teología de la prosperidad. Ese calvinismo del siglo XVI, que fue teniendo diversas variaciones a lo largo del tiempo, fue, por ejemplo, el espíritu que conquistó y colonizó a los Estados Unidos, ¿no? En la actualidad, ¿cómo derivó? Bueno, en la teología de la prosperidad, ¿no? El hecho de ser rico es una imposición y depende absolutamente de vos. Eso es el Vos resultado. Dentro tuyo tenés todas las posibilidades y todos los elementos para ser rico, porque Dios te los puso. Ojo, no es una filosofía atea en ese sentido. Dios te puso todos los elementos. Es una pésima interpretación, según un modesto punto de vista. Pero si tenés todas las posibilidades, todas las herramientas y elementos para salir de la pobreza y no lo podés hacer, es tu elección. Viste que tiene mucho que ver con el darwinismo social, con que la pobreza se naturaliza, el que es pobre es porque así lo quiere, no hace nada para salir de ahí. Bueno, el trasfondo profundo de todas estas concepciones arranca con Calvino y termina acá, como dijimos, con la teología de la prosperidad, muy, muy en boga y muy dominante en este tiempo que estamos viviendo. De ahí también vos podés entender por qué, consciente o inconscientemente, muchos a la hora de votar, votan por la admiración hacia la figura del empresario. El empresario viene a ser aquel profeta del Antiguo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento, o el sumo sacerdote, era un representante de la voluntad divina. Bueno, después de todo el proceso, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, el proceso de secularización, el racionalismo, y se aparta a Dios, Dios ha muerto, dijo Nietzsche, hemos matado a Dios. Entonces, ¿cómo se reemplaza a Dios? Bueno, a Dios se lo reemplazó de muchas formas. Por ejemplo, la Revolución Francesa propuso reemplazarlo a través de la razón, siguiendo a Descartes. Toda la Ilustración propuso eso. Luego Marx propuso reemplazarlo por esta idea de una sociedad sin clases, ese paraíso en la tierra. El positivismo reemplazarlo con la ciencia. De ahí esta cosa de que la ciencia bien lo explica todo. Y nosotros ahora lo reemplazamos con la figura del empresario. El empresario es el que te brinda la seguridad, es el que te da trabajo, es el que te brinda un servicio. Por lo tanto, es aquel padre bueno y bondadoso. El empresario viene a reemplazar esta idea de Dios. Esa, diría Nietzsche, estamos muy nietzscheanos entre el otro programa y hoy, esa idea de la nostalgia de Dios. De ahí la admiración y de ahí que vos deposites hacia la figura del empresario toda tu confianza, toda tu esperanza. Mira, ese era el análisis que tenía Ariel Garis para... Sí, es demasiado, pero quizás. Bueno, pero... No, está bien, hiciste toda una, como vos dijiste, una genealogía y terminaste en esta figura de cómo se reemplazó. Sí, yo quería explicar esto a raíz de... Y bueno, y vos dijiste cómo se fue reemplazando. Claro.
que es una interpretación. Vos aclaraste la semana pasada Tal cual. que no hay hechos, hay interpretaciones. Hay interpretaciones, en la historia. sí. Bueno, es una interpretación. Es una interpretación, no es más que eso. Y siguiendo de nuevo a Nietzsche, porque a veces tenés que conocer cómo es la desesperanza para poder entender cómo será la esperanza. Por eso hoy viniste con esperanza y con todo cambia, Ariel. Con todo cambia. Bueno, hoy sí, optimismo. Hoy viniste optimista. Un realismo optimista. Me parece bárbaro. Bueno, después vamos a hablar el origen de la palabra optimista. Ahí está. ¿Para la próxima? Como que sí, en 2 palabras lo explico. Pero Nietzsche, ¿no es cierto?, va a decir esto. La idea de democracia, la idea de igualdad, también que arranca con el liberalismo, la revolución francesa, esa idea de todo de igualitarismo va a traer consigo también otra nostalgia. No ya tampoco la nostalgia de Dios, sino la nostalgia de la aristocracia. Seremos todos iguales y no habrá ninguno mejor. Fíjate vos qué parecido al tango Cambalache. Pero seremos todos aristócratas, eso no existe. Pero no es en el sentido, Analía, de una clase superior. Nietzsche lo dijo, ya no habrá ejemplos, no hay ejemplos, no hay émulos. Fíjate vos que constantemente, de forma inconsciente, nosotros lo hacemos. Antes los políticos eran otra cosa. Antes, yo me acuerdo, los militares eran todo otra el cosa. Que dice todo tiempo pasado fue mejor. Estamos añorando una aristocracia, es decir, una casta de los mejores, en los cuales podemos mejorarlos porque buscamos emularnos. Hemos también, dice Nietzsche, con este criterio de la igualdad, anulado a esa aristocracia. Entonces no tenemos dónde medirnos. ¿Qué tal si vos pintás, ¿no es cierto? Hacés cuadros, ¿no? Pero hacés cuadros en un hábitat, en una sociedad, qué sé yo, en un lugar donde nadie pinta. Entonces vos, ¿cómo sabés si tus cuadros son buenos o no? Si no los comparás con otro pintor. Claro. Eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que Nietzsche quería decirnos. Tampoco no caigamos... No hay con quién comparar. No hay con quién comparar. Por eso buscaba, dice, con esta idea del igualitarismo, hemos también derribado la idea de lo mejor. Mira que dice Discépolo en Cambalache, no hay escalafón, todo es igual. Claro. Y no es todo igual. No. Yo supongo que no tampoco... Todas las opiniones son... Vos sos docente. De igualdad no hablamos de eso. Vos sos docente, ¿no es cierto? Y algo que a mí me irrita mucho, no es que seas docente, ¿no? Pero bueno. Cuando se hacen congresos de pedagogía, de educación, etcétera. Había un tiempo, creo que lo inventó el Ministerio de la Nación o el Ministerio de la Provincia, no sé. Esta idea de preguntarle a la comunidad qué opina de la educación y cómo se deben llevar adelante las clases, cómo el colegio, cómo debe perfilarse, etcétera. Bien, entonces opinaban desde el médico hasta el albañil. ¿Cómo deben hacer de educación? Bueno, ahora, yo no entro a una obra en construcción a decirle al albañil, oiga, ponga más arena en esta mezcla porque me parece. Tampoco entro al consultorio a decirle al médico, no, esta droga me parece que no corresponde. Pero, sin embargo, esas dos profesiones sí tienen la capacidad o tienen el permiso, la autoridad de meterse en el aula a decir cómo debes hacer las cosas. Sí, eso... Bueno, ese es un lastre rusoniano, pestalozziano, que si querés lo podemos... La ideología, la pedagogía que ideó Rousseau, ¿no es cierto?, esta idea del igualitarismo. Por eso dice Nietzsche, se opone a todo eso Nietzsche, y dice, bueno, entonces no va a haber nadie mejor. Bueno, ¿cómo avanzamos? Es para discutir. Eso lo podemos... Me parece bien, si querés arrancamos la próxima. Vos querés traer a Rousseau y a Nietzsche. Sí, uno en cada banco. Bueno, hoy hablamos justamente del diálogo entre marxistas y católicos, haciendo un epílogo, un repaso, y por qué se juntan. Tienen muchas cosas en común: la solidaridad humana, el respeto por el otro, dar la vida por el otro, y también esta suerte, ¿no es cierto?, de unirse para ver el avance de un enemigo en común que les ganó la batalla, el capitalismo, que es quien reina hoy en día. Bien. Ahí está. Ese ha sido el tema de hoy. Espero haber sido claro. Muy claro, Ariel. Bueno. Muy claro, con muchos ejemplos y
Y bueno, y con es el temas que triunfo quieran. total, perdón, es el Sí. triunfo total de la subjetividad del individuo. El triunfo del individuo es el que individualismo, es el triunfo del individualismo. Claro, ¿por qué es el individualismo? ¿Qué es el individualismo? Bueno, la realidad está dentro del sujeto. Claro, No está afuera. Y el sujeto, por lo tanto, busca imponerla afuera de sí. Pero, claro, la verdad está dentro, es está subjetiva. dentro de él y él no busca importa, dice imponerla. Descartes, no importa si se justifica o no, son verdades subjetivas. Claro, pero que en eso siempre hay Eso es lo que alguien, vivimos. o sea, ahí caemos en el concepto de hegemonía, siempre hay alguien que impone su subjetividad y otros que no lo pueden hacer. Porque no cualquiera puede ser cartesiano. Claro. Bueno, Ariel, tenemos mucha tela para cortar con este programa y de acá seguramente mira que hablamos de todo, economía, teología, historia. Hablamos de todo, ¿no? Hablamos hablamos hasta de música. de música también. Bueno, y en poco tiempo. Ahí está. Bueno. En poco tiempo hablamos de muchos temas. Bueno, gracias. Bueno, Ariel, gracias a vos. Nos vamos entonces, si te parece, con otro tema podría ser de Mercedes Sosa, ya que habíamos empezado con ella. La tenemos por aquí. A ver, ¿con cuál otro tema? Bueno, solo le pido a Dios. ¿Te parece? Bueno, hemos hablado tanto de ese señor. Pues. Punto, por favor. Gracias, muchas gracias.